En el capítulo de hoy volvemos a Santurce con una modelo, actriz y cantante que es un verdadero ícono de la televisión en Puerto Rico, Nachalí Enchautegui. Bueno, Nachalí, gracias por estar aquí en el asiento de atrás con nosotros. Gracias, mira, deja ponerme comodita, sí. Muy bien. Claro que sí. Gracias por la invitación. Yaya, yo soy Alison. Mira, esto es fácil, rapidito. La primera pregunta es, ¿cuál fue tu primer carro? Mi primer carro fue un Cadillac. Era como literalmente amarillo, era como una banana y le decíamos el banano. En mi casa había uno blanco, un Cadillac blanco y un Cadillac amarillo. El amarillo era más viejito y ese fue en el que yo aprendí a manejar y el que mi papá me dio y fue el primero que llevé a la high. Sí. Así que era como literalmente manejar un bote. Y se sentía que después más adulta cuando era más joven, no tenía tanta experiencia con botes, pero más adulta cuando empecé a tener botes, pues me di cuenta que se siente como que el mismo swing, porque no sé, como que era bien suavecito. O sea, entonces aprendí a manejar con mucha delicadeza en el sentido de no tener muchos movimientos bruscos por el tipo de carro. Y al ser tan grande y tan largo, pues yo puedo manejar cualquier cosa, desde una guagua, lo que sea que tú me des, yo lo manejo. ¿Te sirvió de experiencia? Me sirvió de experiencia que haya sido esa mi primera, mi experiencia, perdonando la redundancia. ¿Cuál fue el vehículo de tu, digámoslo así, tu preadultez, de tu juventud, si fuiste a la universidad? Cuando fui a la universidad, te confieso que vielé mi carro, porque no sabía cambiarlo de agua, ni de aceite, ni de nada. Tranquila. Y creo que mi papá me dio un Ford. En la línea americana. En la línea americana, Okay. Me parece que mi papá era con eso muy, muy americano. Okay. Y cuando los vielé, mi hermano le acababan de regalar un yugo. ¿Te acuerdas el yugo? Que Chayanne le daba la promoción y Maggie, que era del mediodía, que era Encantados con Maggie, yo me acuerdo de esa canción. Y aquel yugo era lo que es ahora, lo que traen ahora, que son los smart cars. Literalmente, ese era un yugo. Era un carro europeo que lo trajeron a Puerto Rico, que nadie compró. Pero yo me acuerdo que era bien brutal, porque imagínate, para ese entonces el viejo San Juan estaba super happening y yo conseguía, pero donde quiera conseguía parking, y en Santurce, que estudiamos en Sagrado Corazón, eso era lo máximo, tener mi yugo. Y todo el mundo me relajaba, pero era nuevecito y yo ponía mi música todo lo que da, tenía un sistema de sonido increíble, así que te puedo decir que gocé un montón con mi yugo, que se lo robé a mi hermano, que se lo habían dado a él cuando se graduó. ¿Qué color era ese yugo? Era negro y todos los interiores en blanco. Wow. Fíjate, yo juraba que estaba acabando en aquel ¿De qué yugo. año era el yugo? ¿De qué año? Nuevo, recién salido. Bueno, yo me gradué en el 88 en la escuela superior, así que habrá sido del 88. Wow, sí, esos carros fueron un clásico de verdad. Literal. Mira, ¿y cuál es el carro que usaba tu familia? Como te dije, en casa son bien fans de los Cadillac. Y siguieron y con la línea de carro americano. Okay. Así que siguieron hasta ahí y después pues ya empecé a comprarme yo mis propios carros cuando comencé a trabajar. Okay. Mi sueño en aquel momento, cuando empecé a trabajar ya, que ganaba buen dinero, era era un BM. Tener algo medio deportivo, era soltera, Claro. Y me lo logré comprar. Están brutales. Cuéntanos una anécdota en esa etapa, en el asiento de atrás del BM. Cualquier anécdota que puedas contar. Es que yo creo que las anécdotas fueron antes del BM. En el yugo. Es que no necesariamente pasaron en mi carro, eso es lo que pasa. ¿Alguna anécdota que nos quieras contar? Anécdota, es que fueron miles, he tenido con tantas cosas. Bueno, puedo contar esto, sí. Bueno, una vez que me hice pipi, eso se puede. I'm sorry. Sí, bueno, I am so sorry, yo me acuerdo. Y yo para aquel entonces trabajaba en el Marriott. Y tenía, esto es lo mejor que, yo trabajaba
Taller San Miguel, era un programa de Ok. comedias en el Canal 4. Ajá. Y para ese entonces yo cantaba en el Marriott Ok. de noche, de jueves a domingo. Así que me dieron por intercambio. En aquel momento estaban llegando los Hyundai. Y era de los primeros Hyundai deportivos que existía. Era rojo, una belleza de carro súper lindo porque mi personaje era de mecánica. Ok. Y yo me acuerdo que yo iba tarde para el trabajo. Y yo estaba esperando y cuando llego a Condado hay un tapón pero de madre. Y yo me venía haciendo pipi desde que salí, que yo vivía en Isla Verde. Así que de Isla Verde, y ese tapón, y yo decía, no aguanto. Y yo con el traje largo, con todo, bien bella. Y apretada porque y yo decía, ¿y qué hago? Y no me aguantaba. Entonces no había cómo estacionarme porque estaba en el tapón. Y yo decía, no aguanto. Y yo sé que había como una bolsa al lado con una cosa y en el mismo medio del tapón me tuve que subir el vestido. Tenía tinte, entonces entre la bolsa que no podía porque no podía estacionarme para por lo menos al lado o algo, y yo entre la bolsa, el suéter y la cosa, y me di cuenta, no me oriné la ropa ni yo, pero sí oriné el asiento. No, y mi amor, y fue manejando, así que yo tuve que poner un suéter, una toalla que tenía en la parte de atrás para que no se me manchara el carro, pero no me hice pipi encima y Por sí, lo menos. y sí oriné, te lo acepto que... Suena el- como una anécdota muy victoriosa. Sí, al final muy- salí Misión victoriosa. cumplida, misión No, cumplida. lo peor fue que yo estacionaba siempre en Valet Parking porque no los daban y pues le dije, por favor, no quiten ahí No quiten, la no, toalla. no, Déjenmela ahí, mucho que de fe, eso. no, que tumbé el maquillaje y para que no se va a manche. caer mucho eso. Así que sí, pues esa fue mi experiencia que no se me olvida de carro. Mira, y entonces, ¿cuál dirías tú así que es como el carro que más te gusta? El carro de tus sueños? Mira, mientras he sido adulta, he tenido pues la bendición de tener muchos carros y muchos carros de sueño. Después de un tiempo que se me acabó el follón ese que tenía cuando regresé a Puerto Rico, pues todo lo que tenía era Mercedes, desde carros Mercedes, guaguas Mercedes, de 2 puertas, de 4 puertas, las guaguitas regulares. Cuando Antonella nació, pues ya entonces me compré una más grande y pues lo cogía, uno lo coge por lease, que eso después que se le acababa ya pues que yo pienso que es inteligente, que se le acaba todo lo, ¿sabes? Cuando que ya no puedes, que tienes que pagar de nuevo por el Sí, cuando aceite. llega el residual. No es residual, que se te acaban los beneficios. Tú sabes que son 100,000 millas o algo ok, así. la garantía. Se acaba la garantía, pues yo cambio mis carros. Así que Ya. cada, qué sé yo, Cuando Es un movimiento inteligente. 2 o 3, 4 años, no creo que lleguen ni a 4 años, 3 años yo cambio mis carros, así que Ok. casi siempre tengo carro nuevo y en estos últimos años me he quedado con la BM de nuevo. Pero sí, el carro europeo me llama mucho la atención. ¿De americano toda la vida familiar o Sí, europea? y después y les confieso que he tenido bien pocos problemas mecánicos. Yo nunca me he quedado, a menos que sea yo pues con los huecos que hay en nuestro país. Sí, me he comido los aros en la acera. Y yo, ¡ay, me muero! Porque lo oigo por dentro, o sea, es como que yo, ¡ah! Y me da una cosa bien mala, te lo confieso, pero igual con los años me he puesto mejorcita. Mejor sí. Y ya eso, ahora mismo tengo aros negros, que tú sabes que eso se guaya y uno queda feo. Mi amor, esos aros, ya la guagua lleva conmigo como 2 años y esos aros están Impecables. chulísimos, porque uno aprende de sus errores. Muy bien. Eso es lo importante. Muy bien. Cuéntanos sobre algún proyecto que estés trabajando, algún proyecto futuro. Pues mira, que te podemos saber. cuento. Durante los últimos el 2 años, año y medio, grabé una película en la República Dominicana, por primera vez de misterio, que nunca había hecho un personaje de misterio, de un personaje de una mujer de casi 70, 80 años, completamente arrugada, ciega. Espero que ya está a punto de salir. Eso. En México grabé una miniserie y con el acento boricua, que también fue un reto maravilloso porque no tuve que hablar con el acento mexicano y siempre que he trabajado internacional me piden que trabaje con el acento neutro. Entonces imagínate yo hablando así todo el tiempo, entonces me confunde a veces la actuación con la naturalidad de ser Claro. boricua Ujú. y uno hablar en su propio, pero como quiera es súper divertido porque estás haciendo un personaje de otro. Pero soy boricua y me encantó. Y hace unos meses atrás se grabó también la película aquí de Perla,
Hice un personaje de entrevista, de ser reportera de la época de los 80. En todos he tenido personajes y es fantástico y fabuloso. Así que todas esas cosas deben de salir bien prontito. Qué bueno. Y pues nada, estoy ansiosa porque salga, porque la gente dice, mira, Nachali, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Digo, mira, estoy trabajando, pero no se ha visto absolutamente nada. Pronto. Pronto. Ahora va a venir todo de golpe. Todo de golpe. Eso está bueno, pues vamos a comernos. Vamos a comernos algo ahí. Por favor, y un palito, ¿no? Claro que sí. Me invitan sin palo, ¿qué es eso?